sea, ¿qué cuestionaban? El abad Bernardo en ese caso era tratar de despojar, digamos, en cuanto a los adornos y la monumentalidad que tenían en ese entonces esas catedrales. Y Suger coincidía en el también en hacer directamente el despoje, digamos, sustituyendo en una nueva arquitectura, eh, introduciendo en ella lo que sea la luminosidad, tener las características que la catedral tenga vitrales en donde puedan ingresar la belleza de esa manera. Sí, también Suger creo que decía como que la riqueza era importante, si era utilizada para la iglesia. No era muy austero en ese sentido él. Claro que Y sí, 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 que la belleza esté, sí, se involucre más o esté relacionada exclusivamente a lo que sería ay, no me sale el nombre, la Santa Eucaristía. Así es. ¿Tienen otra lámina o es eso nomás? Esa, pero ahí en la lámina Eso. ellos hablan de algo que no mencionaron acá. Ah, porque no se lee. Hablan de todo el tema de Bernardo y demás, pero lo de la escolástica es importante Sí. también que lo cuenten. Sí, que en ese momento se trataba de comprender, digamos, de comprender a partir de la filosofía, de comprender lo espiritual a través de la filosofía, o sea, que mezclaba la razón o la lógica con lo religioso, lo espiritual, y eso se refleja en la arquitectura gótica. En el exterior, digamos, que es donde se ve todo lo que sería la estructura, cómo se sostiene la obra, y eso representaría, digamos, la lógica o la razón, y en el interior se ve el ingreso de la luz, y ahí es, digamos, donde se representa lo espiritual. ¿Y saben, se acuerdan Bueno, o entonces, leyeron qué dice la filosofía escolástica? ¿De qué se trata? Además de tratar de conciliar la razón con la fe, ¿cuál es el pensamiento, digamos? Para la escolástica es importante saber, ellos consideran que cualquier elemento de la naturaleza forma parte del conjunto mayor que es la creación de Dios. Entonces no importa si es un ser menor o un elemento menor o un elemento mayor, todos son importantes dentro de la creación, y que como son parte el hombre es parte de la creación divina, también tiene la capacidad de crear, digamos, ¿no? Y tiene un rol más importante dentro de la creación, pero reconoce que los otros animales también son parte, y la naturaleza misma es parte de la creación y del plan de Dios, digamos. Entonces, todas las partes dentro de ese plan hacen al plan y cumplen una función fundamental. Y en este contexto es que nace San Francisco. San Francisco de Asís. ¿Escucharon hablar de San Francisco o no? ¿No escucharon Sí, hablar de San profe. Francisco? Sí, sí. Ah, bueno, ¿y qué decía San Francisco? Decía mi hermana, el hermano Sol, la hermana Luna, los animales, o sea, hay una nueva mirada de la naturaleza, donde se considera que son parte, digamos, de esta obra de Dios, y hay otra mirada también respecto a la mujer. Ya no es Eva, la pecadora, digamos, la que lleva por el mal camino al hombre, sino es María, la Madre de Dios. Hay como un cambio en la concepción, entonces ya no es el hombre contra la naturaleza, es el hombre en la naturaleza, y eso hace que ustedes van a ver que la naturaleza se mete dentro de la iglesia, digamos, a través de la luz, y también la catedral es parte de todo ese conjunto. Entonces,
esa concepción de la escolástica, ese cambio en la manera de pensar, es lo que hace que también se genere una arquitectura nueva. La escolástica no es algo que queda solamente dentro de la iglesia, sino que trasciende, digamos, todo lo que era el mundo en ese momento. Hoy dijimos que empezaron acá las catedrales, las universidades, ¿no? ¿Se acuerdan? Hoy, más a finales del románico, en realidad ahora en el gótico, es cuando empiezan a crearse las universidades por esta necesidad de explicar todo a través de la razón. Y empieza también acá lo que después se va a llamar el método científico, tratar de indagar para encontrar las razones de las causas de todos los fenómenos, conciliándolo siempre, digamos, con la fe. No es solo la razón, sino es la razón y la fe juntas. Entonces nacen, y de ahí viene el nombre de cátedra. Cátedra, ¿saben qué quiere decir? ¿De dónde viene la palabra? ¿Alguien sabe portugués? La cadeira, en portugués, es la silla. La cátedra es la silla, es el lugar donde se sentaba, digamos, quien sabía, y desde ahí explicaba o transmitía sus conocimientos. Y de ahí viene el nombre cátedra, y ahí es que surgen las primeras universidades. Y las primeras universidades que siguen existiendo, digamos, en Bolonia y en otros lugares de Europa, son del siglo XII. Entonces, ese contexto, eso que ustedes ponen ahí de la escolástica es importante, y es importante porque empieza a llevar el mundo, digamos, hacia lo que después fue el Renacimiento. Acá se planta la semilla de lo que después va a florecer, digamos, en el Renacimiento, y va a cambiar de ahí la cultura y el mundo, digamos, que ya no se explica solo por la fe como era en el románico, sino que ya se empieza a tratar de explicar todo a través de la razón, conciliado conjunto con la fe. ¿Estamos? Bueno. Sí, profe. Bueno, también estaba acá, habían dicho que estaba, digamos, el poder de los reyes con los caballeros, pero ahí no sé si explican cuáles son las consecuencias de las cruzadas. ¿Cuáles fueron esas consecuencias de las cruzadas? Que las tienen que marcar en la línea del tiempo y también... El crecimiento del comercio o sea, el pasaje, digamos, de las aldeas a las ciudades, puede ser. El crecimiento del comercio, o sea, la mayor relación de los diferentes lugares con ello del desarrollo del comercio, pero también supuso que todos los hombres que iban a pelear eran hombres que salían del campo, eran estos vasallos, digamos, de los señores feudales y los señores feudales. Obviamente, hay que llegar a Jerusalén, hay que pelear en Jerusalén y hay que volver de Jerusalén. Entonces, por más que volviesen, cuando volvían, no volvían con todos sus hombres, ni volvían con todo su poder, y habían invertido gran parte de su fortuna, que la fortuna eran la mano de obra de trabajo, y de esa manera fue que empezaron a perder, digamos, posiciones, y por eso ese hombre que antes había mano de obra de sobra, digamos, que era lo que más había, empieza a ser un recurso escaso. La fuerza de trabajo que implicaba el campesino, ¿ya? Empieza y vuelve también diciendo, bueno, me voy a la ciudad, empieza a ver la ciudad, se consideraba que todos aquellos que viviesen en un burgo, o sea, de ahí la palabra del burgués era el que vivía en el burgo. Quien estuviese más de 2 años en el burgo se convertía en un hombre libre, ya no perdía, digamos, la relación de vasallaje o la servidumbre de cualquier señor. Ese hombre libre es el que vuelve de las cruzadas, digamos. Las cruzadas tuvieron todo impacto, digamos, que terminaron con el sistema feudal, además de que empezó a haber mucho más comercio y se abrieron nuevas rutas, y también hubo muchos cambios, digamos, impulsados por eso. ¿Está? Sí. No sé, compartimos la lámina al otro grupo, si querés, Estefanía. Sí, dale. Grupo 17. ¿Están todos los del grupo 17? Dale juntos. Ah, sí tengo todos.
Espérate porque... Ahí está. Ahora sería el grupo 5.